Seguramente habrán escuchado el término cambiaformas. Son aquellos seres que tienen la habilidad de cambiar de apariencia. Esto según internet. La historia que les traigo a continuación es justamente una de esas. Esas historias que siempre han existido, pero muy pocos han escuchado. De un ser que tiene esa habilidad y de un chico común y corriente que sobrevivió para contarlo. Déjame aclarar algo. Dicha historia, ya sea cierta o no da mucho que pensar, puesto que no es la primera vez que se escucha este tipo de sucesos. Al parecer esto es algo muy común en las zonas alejadas de la gran ciudad, en los pueblos pequeños, donde la población no supera ni los 1000 habitantes, donde se levantan con la claridad del día y se acuestan con la penumbra de la noche. Llamaremos a este joven Francis. Lo cierto es que no quiere que su nombre se haga público, por razones que contaré más adelante. Cuenta que vivía solo con su abuela, en un pueblo, en una ciudad que tampoco mencionaré. Una noche, tan normal como las demás, salió a comprar en la única tienda disponible a esa hora, y aunque estaba algo muy alejado, tenía que hacerlo, ya que mañana muy temprano tendrá que trabajar. A medio camino, Francis se percató de algo muy poco común, y es que a pesar de que no era tan tarde, no puede ver a nadie, no puede oír a nadie, ni siquiera oye a los perros ladrar. Se extraña mucho, pues no es la primera vez que sale a comprar a esa hora, y siempre se encuentra a alguien a quien saludar. Aún así, él decide continuar su camino. Cuenta que casi de la nada, empezó a sentir una sensación desagradable en todo su cuerpo. Sentía que algo no estaba bien. Sus sentidos se agudizan y presiente algo. De pronto, empezó a percibir un hedor, un aroma, algo desagradable que le daba náuseas, algo como a podrido que Francis no podía reconocer. Francis cuenta que cuando era muy niño, escuchó historias de su abuela. Le decía siempre que cuando algo anormal o sienta que algo malo está pasando, que se dé la media vuelta y regrese a casa. No importa lo que esté haciendo, simplemente que dé la media vuelta y regrese a casa lo más pronto posible. A pesar de recordar lo dicho por su abuela, Francis omitió todo eso y continuó su camino. Piensa que solo son relatos de ancianos para asustar a los niños y que estos no salgan de noche. Al poco tiempo de caminar, a lo lejos, Francis divisa a algo debajo del poste del alumbrado público. Ve una figura que no pudo reconocer, pero que esto se mueve de forma muy extraña, de un lado para otro. Obviamente se pone muy nervioso. ¿Qué será eso?, se pregunta. El hedor se hace cada vez más intenso. Siente que esa persona o lo que sea que esté ahí lo está observando. Siente que no le quite la mirada. Siente que lo está esperando. Avanza un poco y se detiene. Duda que si debe continuar su trayecto o no. Así que hizo algo inteligente. Algo que haría cualquier persona en su sano juicio. En la primera esquina que vio, volteó para ir por otro camino. Quizás le quede más lejos la tienda, pero su instinto le dice que evite pasar por donde está eso. Una vez lejos de aquel lugar, y algo aliviado, Francis continúa su camino hacia la tienda. De hecho, se siente más tranquilo al evitar lo que había atrás, pero aún así continúa avanzando rápidamente. No pasó ni un minuto para que Francis escuche algo. Escucha pasos que lo vienen siguiendo, como si algo o alguien se dirigiese a toda prisa donde se encuentra él. Francis no dudó ni un segundo y sin siquiera voltear, aceleró sus pasos. Prácticamente estaba corriendo. Siente que eso que lo persigue lo está alcanzando, pues el hedor era tan intenso que no lo deja respirar. Corre tan rápido como sus piernas lo permiten. Corre desesperadamente, como si su vida dependiera de ello. Francis no quiere voltear, pues siente que si voltea, algo muy malo pasará. En un momento de desesperación, Francis grita clamando ayuda. Tiene la esperanza de que en el camino se encontrará con alguien que lo socorra. Aterrado por lo que sucede, Francis se va sin camino definido. Pasa por lugares donde solamente él conoce, tratando de evitar lo que lo está persiguiendo. Pero es en vano. Él siente y escucha que aún lo sigue. Lo peor de todo
es que Francis se da cuenta de que a pesar de haber corrido tanto y gritado tan fuerte, no encuentra ni se topa con nadie. El pobre muchacho empieza a agotarse, siente que ya no puede más, y en ese momento de agotamiento físico y mental, Francis recordó algo que siempre lo supo, pero que no lo tenía en cuenta, algo que quizás pueda salvarle la vida. Y es que su abuela siempre le dijo desde muy pequeño que cuando perciba algo, regrese a casa lo más pronto posible. Y Francis así lo hace. Las últimas fuerzas que le queda las usará para llegar a casa. No puedo imaginarme el terrible momento por el que está pasando Francis. El terror, la angustia que debe sentir debe ser muy intolerable para cualquier persona. Llega a su casa. Francis ya está muy agotado, ya no puede más, y sin detenerse siquiera, se abalanza contra su puerta, rompiéndose 3 dedos de la mano derecha. Pero eso no le importa, él solo quiere salvarse. Trata de sacar con su mano izquierda la llave que se encuentra en su bolsillo, y al no poder hacerlo, se desespera, llora de terror, sintiendo que ahí terminó todo, siente que ya no hay nada más que pueda hacer, siente que ha llegado a su fin. Para ese momento Francis simplemente se rinde. De pronto, siente que la puerta de su casa se abre lentamente. Francis entra sin dudarlo, y empujando cualquier cosa que estuviera detrás, entra, cierra de un solo golpe, y al hacerlo, puede ver por un segundo como una mano tan negra y tan enorme, con uñas como si fueran garras, estaba también entrando a la casa. Si no fuera porque Francis cerró la puerta con tal fuerza, quizás haya podido entrar. Era su abuela quien abrió la puerta. Estaba asustada por el golpe que sintió cuando Francis llegó. Angustiada por el actuar de su nieto, pregunta qué está pasando. Francis no puede respirar bien, y llorando y balbuceando se lanza a los brazos de su abuela. A dura pena logra decirle lo ocurrido, que algo o alguien que no era humano lo estaba siguiendo. La abuela, lejos de no creerle o asustarse, le pregunta que si logró tocarlo o si éste le dijo algo. Francis mueve la cabeza de un lado para otro, señalando que no. La abuela, por su parte, le dice que ya todo está bien, que ya está a salvo, que hizo muy bien en volver a casa. Frunce la mirada como si ella estuviese molesta. Abre la ventana y entonces lo vemos. Ven aquella cosa que lo estaba siguiendo. Siempre recordaré lo que vi, me dice Francis. Era una especie de perro que no parecía serlo, pues era tan enorme y tan oscuro que su pelaje se confundía con la oscuridad de la noche. Sus encías estaban rojos como la misma sangre, y sus ojos, esos ojos que jamás olvidará. Parecía que al verlos, era como estar viendo por una ventana el mismo infierno. Francis quedó en shock, pues nunca en su vida había visto algo así. Su abuela, en cambio, le habla a esa cosa como si lo conociera de toda la vida. Le dice algo en su idioma natal, que él no puede entender, ya que no habla ese idioma. Aquella cosa, aunque parezca increíble, parecía entenderle, pues le hace gruñidos, como si le estuviera respondiendo. De pronto, esa cosa se da la media vuelta y se pierde nuevamente en la oscuridad de la noche, tomando nuevamente la forma humana que tenía. Francis, aún en shock, no deja de llorar y temblar, pues no era para menos lo que vio. La abuela lo abraza y lo acaricia, tratando de calmarlo por aquel horrido momento. ¿Qué era esa cosa?, pregunta Francis. La abuela, muy calmada, le responde que no era nada del que deba ya preocuparse, que ya todo estará bien. Al día siguiente, cuando ya es de día, Francis siente que lo ocurrido no era más que una mera pesadilla. Siente que es irreal lo que pasó la noche anterior. La abuela le explicó que es mejor que no lo sepa, cuando Francis siempre le pregunta nuevamente, ya que saberlo, su vida siempre estará en peligro. Desde aquella noche Francis nunca más volvió a salir tan tarde. Tampoco volvió a preguntar el tema, pues siente que no quiere enterarse de algo que no quiere saber. La abuela también le dice que es mejor que guarde silencio, puesto que si la gente se entera de que está hablando de algo que no debe, Francis la pasaría muy mal. Pasa el tiempo
Y Francis nunca más volvió a ver esa cosa. Pasan los años, y aunque Francis se mudó a la gran ciudad, su abuela nunca quiso irse de su pueblo, ya que no debía irse, decía. Y no era la única. Notó que los demás ancianos tampoco se mudaban de aquel pueblo. Ni siquiera salían de visita a otros lugares por más de 2 semanas. Era como si algo los ataba a ese lugar. Años después, cuando Francis ya tenía familia, recibe una llamada donde le informan que su abuela sufrió un infarto y falleció. Que necesitan que él se haga presente para poder firmar los documentos, pues era el único familiar que tenía. Cuando Francis visita el pueblo a firmar los documentos, lo hace solo, pues no desea que su familia se vea involucrada a cualquier cosa. Nota que el pueblo está tal y como lo recuerda, como si nada hubiera pasado. Incluso las mismas manchas que él provocó de niño aún están ahí. Al ingresar a su casa, sabe que aquello no fue un infarto. Sabe que su abuela no se fue de causas naturales, pues el hedor repulsivo de aquella vez y que ha querido olvidar aún se siente en el ambiente. Él sabe perfectamente lo que ocurrió con su abuela y cuenta que sabe también que cada uno de los ancianos del pueblo, así como su abuela, su fallecimiento tienen algo en común, y es que todos y cada uno de ellos se fueron de este mundo en condiciones similares. Pero lo que más la aterra es que todos se fueron durante la noche. Historias como estas hay en muchas, en lugares tan recónditos como aquel pueblo. Historias que difícilmente salen de sus lugares y que hoy vengo a contarles, exponiendo quizás mi propia integridad. Quizás sea por eso que los lugareños más antiguos de esos lugares no se quieren ir o no pueden irse. Quizás sea también el motivo por el cual estas historias no salen de su pueblo. Sea que sea el caso, no podremos averiguarlo, o de intentarlo siquiera, estaríamos exponiendo nuestra propia vida, lo que es peor, nuestras almas. Acá Francis me cuenta algo que me dejó helado, y es que desde lo ocurrido con su abuela, ha estado averiguando por cuenta propia, y me dice que en el mundo se ha hablado de seres o personas que cambian de forma. Aquí en mi país, por ejemplo, en los Andes se les conoce como acariciris o pistacos. En la selva se les conoce como tunche. En otros lugares fuera del país es conocido como nahual o cheneque. Ya sea cierto o no, estos seres comparten la misma característica, y es que pueden adoptar cualquier forma, ya sea lo de un animal o incluso otra persona. No importa el tamaño o edad, estos pueden convertirse en prácticamente cualquier cosa, sea orgánico o no, bien sea de forma natural, por seres que no podemos comprender, quizás por personas que hicieron un rito o un pacto con una entidad ancestral. Estos buscan algo de los humanos, y no hablo necesariamente de algo físico, sino más bien de algo espiritual. Estos seres ancestrales hacen pacto con ellos y buscan aprovecharse, dándoles cualquier cosa que ellos quieran, y el precio a pagar son otras almas, y si no pueden dárselas, estos vendrán por las suyas, tal y como lo hicieron en aquel pueblo. Otros, en cambio, buscarán nuevas víctimas y se llevarán sus almas de diferentes y distintas maneras. Esto para ofrecerlo como sacrificio y así poder continuar y perpetuar el poder que se les fue concebido. Pero bueno, amigos, eso es tema para otra historia. Es todo por ahora, mi estimada audiencia. Me despido de ustedes sin antes recordarles que le den like, se suscriba y active la campanita para que sean los primeros en oír mis historias. Pues como sabrán, es mi primera historia que cuento, en mi primer video de mi primer canal. Les agradezco enormemente a su gentil audiencia y les pido las disculpas si la edición y la voz no fue de su agrado, pues verán, soy novato en todo esto. Cuídense y hasta luego. Y recuerden, mis estimados, hagan caso a sus instintos. Estos los salvarán alguna vez.